Hola, este es el podcast de José Herrera Ruiz. Hoy vamos a hablar en este último capítulo de la serie alrededor del Campeonato Mundial de Fútbol como una excusa para tratar temas legales, al menos desde ley colombiana y desde la perspectiva mundial también, de lo que representa la inteligencia artificial, el manejo de datos y el fútbol. Particularmente en un campeonato mundial que ha sido revolucionado por el manejo de datos y ha sido revolucionado por la inteligencia artificial. Tantas decisiones a partir de inteligencia artificial que hacen un sinnúmero de preguntas legales. Para ello hemos invitado a Natalia Alarcón, directora de nuestro equipo de Innovación Legal y Gobernanza de Inteligencia Artificial, y Laura Torrado, asociada a nuestro equipo de protección de datos. Bueno, Natalia, hola, bienvenida. Hola, Andrés. Hemos cerrado y confieso que es el tema que más me interesa de todos los que hemos tratado alrededor del Campeonato Mundial de Fútbol, para tratar esos aprendizajes del tema legal, porque el tema de los datos revolucionó definitivamente el fútbol, el entendimiento, el mercado, jugadores, hay temas legales, hay temas de inteligencia artificial a partir de todo eso. Y Natalia, ¿por qué no nos empiezas contando cómo es ese tema de la inteligencia artificial en el fútbol y el mundial, que cuando este programa salga al aire ya habrá terminado? Claro que sí, pues en general la tecnología estuvo en múltiples aspectos de este campeonato. Principalmente digamos que inteligencia artificial fue el motor principal y el cerebro que integra muchos datos que se recolectan a través de diferentes maneras. Por ejemplo, el balón tiene un sensor que emite una señal a un computador. Creo que ha sido el símbolo más uno de los más representativo del mundial, es el balón y la inteligencia artificial del balón de fútbol, con los sensores. Tal cual, pues de hecho el balón como tal no usa inteligencia artificial, no es que el balón sea autónomo y se mueva solo, no es que tenga su propio cerebro, no es que tenga nada más que un sensor en uno de los lados y unos contrapesos para que digamos que la existencia de ese sensor no desbalancee o no se sienta básicamente dentro del balón, emite una señal que va hacia un computador y eso se cruza con otros datos que vienen, por ejemplo, del escaneo corporal de los jugadores, que también se mezcla, por ejemplo, con cámaras de visión por computador, es decir, que están siempre rastreando múltiples puntos, que la cabeza, que los codos, que las piernas de los jugadores en tiempo real. Esos datos también van a ese cerebro que sí tiene inteligencia artificial. Está también, por ejemplo, no sé si han visto que los jugadores tienen como unas pecheras. Detrás de esas pecheras hay como un tag que es el equivalente o se llama como un wearable, una tecnología que también está constantemente detectando datos de salud de los jugadores. Entonces ahí digamos que hay múltiples tanto hardware como software que se mezcla para luego producir plataformas como el Fútbol AI, que fue digamos que una de las plataformas que se le dio acceso a todos los equipos, en donde por ejemplo se pueden ver estadísticas en tiempo real de los partidos, y eso sirve para hacer como estrategias o extraer inteligencia de los partidos anterior, o sea, mejor dicho, para prepararse para partidos siguientes, o también como para hacerle una anatomía al partido que pasó y entender de pronto el equipo en donde falló, donde puede mejorar. Y eso creo que ha sido pues revolucionario en cuanto a técnicas de participación de los equipos en el mundial, pero también todo el tema del VAR y digamos del juzgamiento, que ahí sufrimos particularmente nosotros un incidente que recordaremos por el resto de la historia, que era gol de Davinson. Y es pues digamos ya cómo toda esta tecnología confluye en digamos ser más preciso y eficiente en determinar si hubo un fuera de lugar o no. En eso, y vamos a volver con inteligencia artificial, porque además uno quisiera mirar qué decisiones se están tomando dentro del campo a partir de esas herramientas de inteligencia artificial. Y quiero darte la bienvenida, Laura, para que hablemos de los datos. Hoy quienes aprendimos fútbol o jugamos fútbol antes, se medían, creo que dos cosas: el número de goles, número de minutos jugados y asistencias. Pases, sí. Y hasta ahí llegaba, ¿cierto? Pero hoy en día hay probabilidades de acierto, probabilidades de concentración del terreno, movimientos, las posibilidades de un jugador contra otro, el número de choques, la probabilidad, una cantidad de datos que se están midiendo hoy en día
y quiero que empecemos a tocar esos temas desde el punto de vista legal, porque a ver, si habláramos en Colombia, ¿qué ocurre con tantos datos? Están totalmente, como Natalia nos decía, están totalmente medidos. Unas personas que están exhibidas al público, un espectáculo que es público, pero casi que dándole al mismo público una cantidad de datos personales. ¿Cómo ves esos temas, Laura? Total, pues primero creo que al principio decías que íbamos a aclarar muchas cosas. Yo creo que vamos a generar más dudas, porque realmente esto, pues podemos dar como unas luces de cómo se vería a la luz de el régimen de protección de datos hoy en día. Pero pues la realidad es que esto va mucho más adelantado de lo que cualquier norma puede ir en este momento. Entonces creo que ese es como el disclaimer inicial. De hecho, Laura, creo que hay otro tema, y es, para alguno de los episodios anteriores hablamos de las transferibilidades de jugadores y hablamos de un componente donde dices, no, esto es casi, comillas, ley FIFA, o sea, ni siquiera es ley colombiana. Entonces yo no sé si en datos también podemos hablar de ley FIFA, y insisto en las comillas, por ejemplo. Pues al final los regímenes aplican, pues geográficamente. Hay unos que tienen extensiones territoriales, pero pues hay unos que marcan la pauta, como el régimen europeo, que pues asumo será como lo que irá determinando hacia dónde vamos. Pero pues la realidad es que todos estos datos que hablábamos con Natalia, más muchos otros, porque pues todos estos que acaba de decir Nati, más datos de salud que se pueden tomar, esos mismos wearables pueden medir ritmo cardíaco, pueden medir tiempos de recuperación entre un pique y regresar, cómo se mueve el arquero. O sea, pueden medir un montón de información de los jugadores que al final son datos de salud, pueden terminar siendo datos de salud. ¿Y hay restricciones por protección de datos en la publicación de datos de salud? En la publicación y en el procesamiento en general, porque pues los datos de salud son considerados datos sensibles. Por ejemplo, uno tiene derecho a exigir que su historia clínica se conserve reservada, y solamente con autorización de uno la historia clínica puede ser publicada o puede ser revelada a un tercero. ¿Uno podría decir entonces que los jugadores tienen que autorizar el uso de esa información? En principio sí, pero a lo que está llevando todo es, si un jugador no autoriza, lo que pasa es que el mercado se está yendo allá, es data. Y pues, ¿qué es lo que más le interesa a quien va a desarrollar un atleta? Pues poder verificar que ese atleta vaya a rendir, y al final la salud es lo que les permite rendir. Entonces creo que ahí riñen muchas cosas, y creo que el análisis y la ponderación entre como los intereses legítimos y la protección de los derechos de los jugadores, pues es un debate que toca dar, pero al final pues uno no puede cerrarse. O sea, los equipos, por ejemplo, no van a dejar de usar la tecnología cuando eso les puede implicar ganar el campeonato. Hay estadísticas, me veía que el Liverpool usa 50 cámaras, 25 fotogramas por segundo de cada uno de los jugadores, de los 22 jugadores. Es una cantidad de información. Y Natalia, en eso, ¿cuál puede ser esa separación conceptual desde lo legal y al menos desde Colombia entre inteligencia artificial y datos? ¿Cómo confluyen ambos? Los datos son una mezcla de inteligencia artificial, que los datos los suministra o los entrega la inteligencia artificial, ¿o cómo es esa? Pues digamos, o los modelos de inteligencia artificial procesan datos. Entonces digamos que los datos en general uno podría decir que son como la materia prima de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? En estos estadios que tienen la capacidad instalada tecnológicamente para poder rastrear esos datos, que luego serían alimentados a un modelo de inteligencia artificial, y es el modelo de inteligencia artificial lo que permite de una forma pues como eficiente producir información útil. O sea, como el dato de el pie se movió 30 ángulos no es necesariamente relevante, pero ok, con 30 ángulos logró meter el balón. Eso es lo que es importante. ¿Y cuántos jugadores del Mundial, por ejemplo, lograron meter el balón con 30 ángulos? Y entonces ya se vuelve como una norma decir, si usted sube el pie en 30 grados, ¿sí? Entonces pues ya va a poder meter el balón. Entonces lo importante es como el jugo que se le puede sacar a esa fruta, y entonces ahí es donde uno ve, por ejemplo, muchas brechas, que es algo que, por ejemplo, se trata en temas de inteligencia artificial, de gobernanza
avanza la inteligencia artificial, porque la brecha está tanto en la capacidad real que tengan los equipos o los países de instalar este tipo de hardware y de mantenerlo, pero también está en la capacidad que tengan los equipos de consumir e interpretar esos datos. Entonces ahí, por ejemplo, hay un dato súper interesante de este mundial, y es que no es que antes no se usaran este tipo de analistas de datos deportivos, sí se usaban, lo que pasa es que muy pocos equipos realmente tenían los recursos para poder pagar los honorarios de estas personas, y cuando yo traslado eso a, por ejemplo, un chatbot que me permita conversar con la información y hacerle preguntas, entonces eso permite en cierta medida democratizar el acceso a ese tipo de como de jugo, volviendo un poco a la analogía. Entiendo que la Liga Española tiene la información pública para todos los equipos, por ejemplo. Sí, el tema ahí es qué tan real, qué tan real es que en todos los equipos del mundial, que participaron en el mundial y en todos los países, haya personas capaces de sacarle verdaderamente el jugo a esa información. Porque entonces, si esto lo vemos en otras industrias, como es que para usar bien inteligencia artificial hay que saber dar el prompt, entonces, ¿qué tanto es así que el hecho de que todo el mundo tenga disponible la herramienta pueda sacarle el jugo que se necesita para tener esa ventaja competitiva? Y ahí también, Nati, creo que pues dentro de las frutas y el jugo, pues creo que son datos diferentes. O sea, la información que entra pueden ser las carreras, más los toques de balón, más, y se carga un montón de información. Creo que lo que permite un poco la inteligencia artificial es sacar datos nuevos a partir de esos microdatos. Entonces puede haber datos que aparentemente no sean relevantes, pero cuando se mezclan todos, pues pueden dar un resultado que, no sé, falta ahorita que me preguntabas qué tipos de datos podía haber. También sacan predictibilidad de lesiones, por ejemplo. Entonces, eso no me lo da cuántas carreras hizo, pero si acumulo cuántas carreras hizo en los últimos tantos partidos, que su rodilla anatómicamente se mueve así y en esas carreras se cayó tantas veces, pues de pronto me permite, pues estoy hablando desde la ignorancia, pero pues de pronto me permite saber que esa persona tiene un alto riesgo de tener una lesión en la rodilla. Y posiblemente eso haya incidido en algunos cambios dentro de los partidos. ¿Cómo estamos hoy en día en la toma de decisiones al minuto o al segundo dentro de un partido de fútbol? ¿Hay alguna estadística o información sobre eso? Sí, pues digamos, lo que sí se sabe es que, y ahí es un concepto muy interesante, y es el human in the loop. Entonces se supone que las decisiones, por ejemplo, de los árbitros son la última palabra. Entonces no es que se puedan impugnar, no es que se puedan, digamos que, pues contradecir, solamente en unas situaciones muy específicas, digamos esto bajo pues normas de la FIFA. Pero por ejemplo, la decisión del fuera de lugar que se toma en ese momento en el partido, por más de que la tecnología que hoy en día permite detectar de una forma mucho más precisa el fuera de lugar, ya no va al VAR, o sea, ya no va como a la oficina del VAR, por decirlo así, sino que ya va directamente al árbitro. Entonces, ahí la decisión es, me acaba de llegar una notificación de que hay un fuera de lugar, yo como árbitro debo tomar la decisión sobre si es fuera de lugar o no, y a mí me llega una información que dice, no sé, se pasó medio dedo, ¿cierto? Lo que dice la FIFA es, igual la decisión sigue siendo el árbitro, o sea, el árbitro podría en teoría decir no fue fuera de lugar, pero ahí qué tan influyente es la tecnología en decirme si la tecnología dijo que es. ¿Qué tan confiables son? Y hablemos de inteligencia artificial digamos en el fútbol, pero pues para toda la actividad, esos modelos de inteligencia artificial que te digan que lo que sí está diciendo el reloj, o pues la inteligencia artificial, los sistemas a través del reloj del árbitro, ¿es acertado o no? ¿Que hay alguna probabilidad de medición de éxito frente a eso? Sí, pues digamos, probabilidad de error existe. Por más de que después de múltiples pruebas el rango de error sea muy bajo, o sea, digamos que sea del 5%, 10%, igual existe. Y cuando digamos que una decisión puede determinar, ejemplo, si un equipo avanza o no a la siguiente etapa del torneo, pues entonces, y supuestamente es por un fuera de lugar de 1 centímetro, ¿cierto? O de 1 milímetro, entonces digamos que
¿qué tanto puede estar uno 100% seguro de que la tecnología no se equivocó? Yo creo que tecnológicamente hablando no hay una certeza del 100%, pero pues eso no se va a poder revisar en ese momento. Yo lo que creo es que en términos de gobernanza tiene que haber otras medidas que permitan anticiparse a eso. Entonces, no sé, la FIFA me imagino que debió haber solicitado o debería pedir, por ejemplo, información de pruebas que se hayan hecho con los modelos, de pilotos que se hayan hecho anteriormente, y tener un poco como de transparencia en cómo es que los modelos están procesando la información, qué mecanismos hay, por ejemplo, para determinar errores, que pues se ve no solamente en el fútbol, sino también en todo lo que se hace con inteligencia artificial. Pensar que es 100% como infalible es imposible. Pero toca creer de alguna forma, al menos parece, ¿no? Y ahí también creo que está tanto decisiones, como Nati creo que estaba hablando más de decisiones arbitrales, como decisiones en el partido, pero también puede haber decisiones, no tengo certeza, y creo que pues debe ser algo que se analiza en el día a día, porque todos les pasan información y miran números. Pues las decisiones también de los entrenadores pues pueden partir de la información que les dan. Entonces este jugador normalmente su promedio es que corra a esta velocidad y haga esto, y para que él logre lo que necesita tiene que correr a tantos kilómetros por hora, y estoy viendo que está corriendo mucho más despacio, que esto está pasando, y salen, no sé, si tiene también ritmo cardíaco, cambio. Pero pues yo ahí también soy un poco romántica y creo que hay cosas no medibles físicamente que pueden influir en esas decisiones. Entonces, si es un jugador que le sube la moral al equipo simplemente estando en la cancha, pues también son decisiones no tan numéricas. Pero Y hay un aspecto psicológico que sigue incidiendo en los deportistas. No sé si el fútbol es de alto rendimiento o no, pero digamos que llamémoslo altamente competitivo, y es el estado psicológico, que eso no creo que sea medible pues todavía, si pasó una buena noche, si pasó una mala noche, eso sí se puede medir, por ejemplo el body battery que sale, incluso a uno sin ser deportista de alto rendimiento, el reloj le dice cómo durmió, cuántas horas durmió, qué tanta batería tiene. O no va al partido. Laura, ¿por qué no hablamos un poquito de los efectos económicos que tiene ese manejo del dato personal? Porque también hay unos temas donde a partir de eso reclutan talentos, identifican talentos, sean los pases y las transferencias. Hay una de las transferencias más grandes, al menos suramericanas, y que creo que $140 millones, la de Moisés Caicedo al Chelsea. Y parece que gran parte de la información que almacenó el Chelsea fue por información de datos y personal, y eso es lo que le dio un valor altísimo en el mercado, que además después lo ha demostrado que el rendimiento es ese. ¿Cómo se da ese? Porque ese es un uso económico directo de los datos personales. Tú nos decías algunos que son sensibles. ¿Cómo ves ese dilema? ¿Eso tiene un dilema económico en lo legal? ¿O? Total, y ahí va a haber quienes estén a favor y quienes estén en contra. El que es bueno y mete goles, pero sabe que tiene, no sé, mira, pongamos el ejemplo, saltemos al tenis. Uh-huh. Nadal, con todas las lesiones y todas las cosas que él tuvo durante toda su carrera, probablemente el pronóstico numérico de éxito de un jugador como Nadal hoy sería terrible. Okay. Y llegó a donde llegó. Entonces, obviamente una persona con unas lesiones así, pero que tiene la garra para probablemente llegar a ser el mejor o dar un buen tiempo de éxito, pues no va a querer que esos datos se revelen y que lo escojan o no a partir de eso. Ese manejo confidencial de los datos, porque alguien rechaza o no, ¿es una confidencialidad implícita de origen legal o será netamente contractual? Claro, no, o sea, en principio los datos de la salud son confidenciales y solo pueden ser compartidos con autorización mía. Pero pues también está la libertad en las negociaciones y en la decisión de a quién quiero contratar. Entonces, pues, si mi requisito para contratar a alguien es saber que pues me puede rendir tanto tiempo, y sabiendo que hoy en día ya se puede tener esa información, entra lo que decía yo hace un rato, y es, va a entrar a ponderar como el interés legítimo de acceder a ese dato versus pues la protección que yo puedo exigir a mis propios datos. Entonces, no, volvemos a la historia clínica. Yo me puedo negar a que mi historia clínica sea publicada. Natalia,
ahora mencionabas el tema de gobernanza. Si uno aplica el criterio de gobernanza de inteligencia artificial aplicada por las empresas, o que debemos aplicar las empresas, frente a algo como el fútbol, ese nivel de análisis de la gobernanza es a nivel confederativo o individual. Es decir, un equipo de fútbol debería tener su modelo de gobernanza, o es un nivel Federación Colombiana de Fútbol en este caso, o es nivel FIFA, o cuál es el nivel de análisis para que empecemos a comparar eso un poquito con las empresas. Pues yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. O sea, si estamos, mejor dicho, hay que ver las reglas de juego del torneo, ¿cierto? Y yo creo que ahí, por ejemplo, las reglas de gobernanza, las reglas de juego de los equipos no pueden ir en contra de las del torneo. No obstante, si el torneo no dice nada específicamente de gobernanza de inteligencia artificial en el torneo, eso no me impide a que yo ponga también mis propias reglas de juego de tal manera porque pues que yo pueda sacarle el máximo provecho a la tecnología mitigando riesgos. Y ahí, por ejemplo, pues yo creo que a mí me gustaría referirme a lo que decía Lauricia ahorita, y es el tema de una posible discriminación que se pueda dar en un uso de estos datos estadísticos como uno de los criterios de selección o de preselección de jugadores. Y si uno ve, por ejemplo, estos modelos de inteligencia artificial, con qué datos fueron construidos, ¿cierto? Y volvemos un poquito a lo que hablábamos ahorita de quiénes son los equipos, quiénes son los países que tienen la capacidad de tener instaladas esas cámaras. Y por ende, cuáles son los equipos mejor representados estadísticamente, y por qué puede que haya algunos jugadores que de pronto cuyas características no aparezcan estadísticamente relevantes y por ende queden, digamos, como puntos ciegos del algoritmo que puede llegar a pasar. Entonces la gobernanza ahí no es solamente el cómo mitigo el riesgo de que haya una fuga de información, sino también en cómo verdaderamente logro que esos datos representen una realidad pues de un deporte que se juega a nivel global y que existe talento a nivel global. Entonces, pues eso hay que tener en cuenta. Para ir terminando, Natalia, una pregunta que debió haberse hecho al principio, y es: ¿hay alguna regulación de inteligencia artificial? Es decir, la FIFA, los equipos en este momento, o al menos para el Mundial de Fútbol, ¿hay alguna normativa aplicable al uso de la inteligencia artificial? Pues en mi investigación yo no encontré información respecto de la FIFA, que hubiera, como por decirlo así, un decálogo o un instrumento de gobierno de inteligencia artificial. No obstante, uno podría decir que algunas cosas le aplicará, por ejemplo, la regulación europea, que tiene cierta aplicación extraterritorial. Ahora bien, esa aplicación extraterritorial no cubre a todo el mundo, ¿no? Cubrirá a aquellos jugadores europeos porque pertenecen a un equipo europeo, cubrirá en caso de que las empresas involucradas fuesen europeas, que no es el caso. Entonces, pues ahí digamos que creo yo que es el cultivo de experimento perfecto de un escenario global en donde pues no hay claridad en cuanto a las reglas de juego en torno a la inteligencia artificial, que pueda afectar en múltiples aspectos. Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena para ver hasta dónde sí queremos llegar, o sea, qué sí queremos que haga la inteligencia artificial y qué no queremos que haga. Y yo hablaba con algunas personas sobre pues todo este tema de que, pues no sé, los fueras de lugar fueran como tan exactos, y uno pensar pero es que la norma dice que el jugador contrincante esté adelantado, así sea 1 centímetro. Pues entonces uno como abogado piensa, está adelantado 1 centímetro, pues la norma dice eso, exacto, pues esta tecnología me permite cumplir la norma de una forma más eficiente. Ahora, el espíritu de la norma, ¿por qué se creó? Para tratar de evitar que los jugadores se quedaran como en un solo lado del arco y pues no hubiera un dinamismo de una cancha a la otra, porque entonces yo me quedo cerca de los delanteros se quedan cerca de la cancha del contrincante y viceversa. Entonces, pues ahí el centímetro ¿afecta o no afecta el espíritu de la norma? Entonces uno podría decir que no afecta, pero sí afecta a otras cosas, y es, por ejemplo,
el espíritu o levanta un espíritu de injusticia o de justicia. Que entonces ahí es donde yo sí creo que vale la pena hacer, pues que nosotros como abogados pues hagamos una reflexión de si efectivamente pues la norma tiene que ser algo que se debe tratar de forma tan matemática como eso, o hay que también hacer un ejercicio de pues de interpretación un poco más holística que solamente pues literal. Y yo creo que pues es un ejercicio muy chévere porque no solamente se ve en el fútbol y entonces la gente dice, no, es que hay gente que le gusta romantizar el fútbol o hay gente que le gusta como Pero hay una crítica válida también en que se está perdiendo la espontaneidad del fútbol y la naturalidad, porque pues un par de gambetas adicionales no es tan eficiente como lo dan los datos personales. Y ahí es donde empieza ese debate también entre la tecnología y yo creo que la aplicación que tenemos para toda la actividad laboral. Laura, finalmente un reto que tenga el manejo de datos personales a partir del Mundial de Fútbol, pero a partir del fútbol y lo que está pasando en el fútbol para nuestra actividad diaria. No, pues yo creo que es un reto generalizado y es cómo mantener una protección y mantener unos regímenes actualizados a la realidad de las cosas sin sobreregular, porque cuando llegamos a sobreregular podemos estar frustrando innovación, podemos estar frustrando muchas cosas. Por ejemplo, pues saber predictibilidad de una lesión o de un ataque cardíaco de un jugador. Pues hay varios jugadores que se han muerto en la cancha entonces pues es deseable. Entonces creo que ese es el reto. Ya para cerrar una pregunta, los que ganaron y quienes ganaron, los y las que ganaron pollas en los mundiales gracias a la inteligencia artificial y no a su conocimiento del fútbol, ¿vale o no vale? Toca ver las normas de la polla. Total. Pero es parte de los retos y todo eso, porque claramente lo hemos enfocado a los temas de la predictibilidad y en eso se utilizó mucho y creo que ha sido el primer mundial con tanto recorrido a partir de los datos y la inteligencia artificial. Entonces muchas gracias Natalia, muchas gracias Laura. Muchas gracias. Gracias a ustedes.